Imagina una lápida romana en pleno jardín de Estados Unidos. Sí, romanos y Estados Unidos conectados por un misterio de casi 2000 años. Hola, soy Basilio y hoy te invito a acompañarme en un viaje imposible, donde los objetos del pasado atraviesan océanos y siglos para aparecer en los lugares más inesperados. Lo que vamos a explorar no es solo un hallazgo arqueológico, es un misterio que desafía nuestra comprensión del tiempo, la historia y la memoria humana. Prepárate para descubrir la historia de una lápida romana hallada en Nueva Orleans y todo lo que nos enseña sobre los secretos que el pasado aún guarda. Capítulo 1. El hallazgo inesperado. Imagina que estás en tu jardín, removiendo la tierra y los residuos de años de descuido, pensando que solo te espera trabajo ordinario y rutina. Y de pronto, tu pala golpea algo sólido. No es una roca común. Algo en la textura, en la forma, te hace detenerte y examinarlo más de cerca. Lo limpias y aparecen inscripciones en latín, grabadas con precisión y profundidad que denotan siglos de historia. La incredulidad te invade y una pregunta inmediata cruza tu mente. ¿Cómo puede algo tan antiguo, tan claramente romano, terminar en un jardín de Estados Unidos, en un lugar que nunca estuvo bajo el dominio del imperio? Esa pregunta, que podría parecer absurda o imposible, es exactamente lo que enfrentaron quienes descubrieron esta lápida en Nueva Orleans en 2025. La pieza, de mármol blanco y con inscripciones que detallan la vida de un veterano de la flota romana llamado Sextus Congenius Verus, representaba no solo la memoria de un hombre que vivió hace casi 2000 años, sino un vínculo directo con un mundo que jamás debió estar conectado con la tierra americana en que ahora descansaba. Cada letra, cada marca de cincel era un testimonio silencioso de un pasado que había viajado mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginar, cruzando océanos y siglos hasta aparecer frente a los ojos asombrados de quienes la hallaron. La historia de este hallazgo, si bien comenzó como un hallazgo doméstico, rápidamente se convirtió en un fenómeno arqueológico y mediático, despertando la curiosidad de expertos, coleccionistas y ciudadanos por igual. Los descubridores de la losa, una pareja común que simplemente buscaba mejorar su patio, pronto comprendieron la magnitud de lo que habían encontrado. Contactaron con expertos locales y nacionales y en cuestión de días, la noticia había captado la atención de historiadores y medios internacionales. La lápida no era una reproducción, ni un artefacto moderno fabricado para atraer la atención. Los análisis iniciales confirmaron su origen romano auténtico. Las características del mármol correspondían a las canteras de Carrara en Italia, utilizadas durante siglos para esculturas y monumentos funerarios, y el estilo de la inscripción coincidía con los monumentos de Pompeya y Ostia, representativos de la segunda mitad del siglo II. Cada detalle, desde la grosora de las letras hasta la forma en que se había trabajado la superficie, hablaba de una mano experta, de alguien con conocimiento del arte funerario romano y respeto por la memoria del difunto. Esa autenticidad añadía un peso profundo al hallazgo. No se trataba solo de una curiosidad arqueológica, sino de un puente tangible hacia la vida de un individuo que vivió en un mundo completamente diferente. Un hombre cuya existencia estaba marcada por la disciplina militar, los viajes por el Mediterráneo y el servicio en la flota imperial. Pero, mientras la autenticidad se confirmaba, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Cómo había llegado una lápida romana, que había pasado siglos en Italia, a estar enterrada en un jardín estadounidense? Los expertos comenzaron a considerar varias hipótesis. Una posibilidad era que la lápida hubiera sido parte de la ola de coleccionismo del siglo XIX, cuando los estadounidenses adinerados viajaban a Europa y adquirían piezas antiguas como símbolos de estatus, decoraciones para sus propiedades y objetos de admiración cultural. Otra hipótesis más intrigante era que la piedra podría haber sido trasladada durante o después de las guerras mundiales, cuando muchos artefactos romanos desaparecieron de museos y colecciones europeas, dispersándose por el mundo.
a veces de manera legal, a veces no. La idea de que un objeto que perteneció a un soldado romano, dedicado a los dioses Manes y venerado en su tiempo, ahora yaciera bajo el césped de un suburbio americano, desafiaba la comprensión de todos. Nos recordaba que la historia no siempre se mantiene confinada a sus lugares de origen, y que cada hallazgo arqueológico tiene la capacidad de enseñarnos más sobre los viajes del tiempo, la memoria humana y las conexiones inesperadas. Capítulo 2. La búsqueda de respuestas. Tras el descubrimiento, la atención de expertos y curiosos no se hizo esperar. La pareja contactó a arqueólogos y especialistas en antigüedades, y rápidamente la lápida se convirtió en un enigma a nivel internacional. Los investigadores comenzaron a examinar cada detalle de la pieza, desde la composición del mármol hasta la caligrafía de la inscripción, intentando reconstruir su historia. El análisis mineral reveló que el mármol provenía de las canteras de Carrara, en Italia, un lugar legendario que durante siglos proveyó los bloques de piedra para monumentos y esculturas en todo el Imperio Romano. La tipografía, cuidadosamente tallada, mostraba un estilo característico de la segunda mitad del siglo II, un periodo en el que el imperio mantenía su estructura militar y administrativa estable, y los veteranos de la flota romana eran honrados con epitafios elaborados y detallados. Cada rasgo de la lápida contaba algo sobre su tiempo y su contexto. Un soldado que sirvió en la flota, que recorrió puertos mediterráneos, que experimentó la vida marítima y la disciplina militar y cuya memoria debía ser preservada por su familia. Sin embargo, todo este conocimiento histórico chocaba con un hecho innegable. La piedra ahora estaba en Nueva Orleans, en el patio trasero de una pareja estadounidense, un lugar completamente alejado del Mediterráneo y del Imperio Romano. Los arqueólogos comenzaron a explorar posibles explicaciones sobre cómo la losa había llegado hasta allí. Una hipótesis principal apuntaba al siglo XIX, durante la época de gran interés europeo en arte antiguo por parte de coleccionistas estadounidenses. En esos años, Nueva Orleans era un centro importante de comercio marítimo y cultural, con residentes adinerados que viajaban a Europa, compraban arte y objetos arqueológicos y los transportaban a sus hogares como símbolos de estatus y sofisticación. Se sabe que en esa época muchas piezas romanas fueron adquiridas por particulares y salieron de Italia sin registros precisos, algunas de manera legal y otras no. La idea de que esta lápida hubiera sido parte de esa oleada de coleccionismo tenía sentido, pero no resolvía la pregunta de cómo había permanecido enterrada durante generaciones, ignorada y olvidada hasta que la pareja la descubrió casualmente. La historia de su transporte y su paradero intermedio seguía siendo un misterio, y cada nueva hipótesis parecía abrir más preguntas que respuestas. Otra posibilidad contemplada por los expertos involucraba el tráfico de antigüedades durante el siglo XX, particularmente después de las guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos museos y colecciones italianas sufrieron saqueos, destrucciones y ventas irregulares de sus piezas, lo que provocó que objetos auténticos del Imperio Romano terminaran en manos privadas alrededor del mundo, sin documentación confiable. La lápida de Sextus Congenius Verus podría haber sido transportada por un coleccionista, un mercader, o incluso por soldados que llegaron a Estados Unidos después de los conflictos bélicos, como parte de lotes de objetos históricos que cambiaron de continente, sin que nadie supiera su origen exacto. La simple posibilidad de que una pieza funeraria tan significativa hubiera viajado miles de kilómetros, atravesando décadas y océanos, hasta acabar bajo el césped de un hogar en Nueva Orleans, desafía la comprensión y plantea reflexiones más profundas sobre la memoria, la historia y la fragilidad de la documentación humana. Cada hipótesis, aunque plausible, deja espacio para la incertidumbre y nos recuerda que la historia no siempre permanece confinada a libros o museos,
sino que puede aparecer de manera inesperada, conectando lugares, épocas y personas de formas que jamás hubiéramos imaginado. Capítulo 3. La autenticidad y su significado. A medida que los investigadores profundizaban en el estudio de la lápida, quedó claro que no se trataba de una falsificación ni de una reproducción moderna. Cada detalle, desde la textura del mármol hasta la profundidad de las letras, hablaba de un trabajo minucioso realizado hace casi 2000 años. El mármol, originario de las canteras de Carrara en Italia, había sido cuidadosamente seleccionado por su calidad y resistencia, características valoradas por los romanos para preservar la memoria de los difuntos. La inscripción, dedicada a Sextus Congenius Verus, un veterano de la flota imperial, estaba grabada con precisión en latín clásico, siguiendo patrones de estilo y sintaxis que coinciden con monumentos funerarios de la segunda mitad del siglo II. Cada letra era testimonio de un tiempo en que la memoria de un individuo era preservada a través de la piedra, no de fotografías ni documentos efímeros, sino mediante un registro permanente, capaz de sobrevivir siglos y contar historias a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. La autenticidad de la pieza no solo confirmaba su valor histórico, sino también su valor simbólico. Nos conectaba con un hombre que vivió y murió en una sociedad completamente diferente, pero cuyo recuerdo ahora cruzaba continentes y épocas para llegar hasta nosotros. El proceso de verificación fue riguroso y meticuloso. Los expertos utilizaron análisis químicos y geológicos para confirmar la procedencia del mármol, comparando la composición con otras muestras de Carrara utilizadas en monumentos romanos. Paralelamente, los historiadores examinaron el estilo de la caligrafía y la estructura de la inscripción, cotejándola con epitafios similares hallados en Pompeya, Ostia y Roma. Cada detalle coincidía: la nomenclatura, los títulos militares, la referencia a la flota romana y la dedicación a los dioses manes reflejaban con exactitud los patrones funerarios de la época. Los resultados no dejaban dudas. La lápida era genuina, pertenecía a un periodo histórico bien definido y contaba la historia de un individuo concreto dentro del Imperio Romano. Pero al mismo tiempo, planteaba nuevas preguntas. ¿Cómo había viajado desde su lugar de origen hasta un jardín de Nueva Orleans? ¿Qué camino había seguido durante casi 2000 años, atravesando mares, guerras, cambios de propietarios y siglos de historia humana? Cada respuesta parcial parecía abrir nuevas incógnitas, demostrando que la autenticidad de la piedra no resolvía el misterio, sino que lo profundizaba. Más allá de la investigación científica, el hallazgo tenía un significado emocional y cultural profundo. Sextus Congenius Verus, un soldado romano, cuya vida estuvo marcada por la disciplina, la navegación y el servicio al imperio, ahora podía ser recordado en un contexto completamente ajeno: América del Norte, un continente que no existía en la conciencia de Roma ni formaba parte de su mundo conocido. La lápida se convirtió en un puente entre tiempos y culturas, un objeto que nos permitía reflexionar sobre la memoria, la historia y la manera en que los objetos sobreviven más allá de su propósito original. Nos invitaba a pensar en los viajes que emprenden las piezas arqueológicas y las manos que las tocan, en las historias que dejan atrás y en cómo, a veces, la historia decide aparecer donde menos la esperamos. La autenticidad de esta lápida no solo era un dato técnico, sino un recordatorio tangible de que el pasado sigue vivo, que nuestros descubrimientos pueden transformar nuestra comprensión del tiempo y que, incluso después de casi 2000 años, un soldado romano puede hablarnos desde un jardín estadounidense, conectando lo que parecía imposible: Roma y Estados Unidos, pasado y presente, memoria y descubrimiento. Capítulo 4. El destino incierto. A pesar de que la autenticidad de la lápida estaba fuera de toda duda, el misterio sobre cómo había llegado a Nueva Orleans permanecía intacto, y quizás se profundizaba con cada nueva investigación. Los expertos revisaron archivos históricos, registros de importaciones y posibles rutas de coleccionistas durante los últimos 2 siglos, pero los rastros eran fragmentarios y a menudo contradictorios.
En el siglo XIX, muchos objetos romanos fueron adquiridos por comerciantes y aristócratas estadounidenses durante viajes a Europa, comprados como símbolos de estatus o curiosidades culturales, y a menudo transportados sin documentación detallada. Era plausible que la lápida hubiera sido parte de ese fenómeno, viajando primero por barcos mercantes hacia puertos como Nueva Orleans, donde las transacciones de arte y antigüedades eran comunes. Sin embargo, no había registros específicos que indicaran la existencia de esta pieza concreta. La idea de que algo tan significativo pudiera desaparecer del registro histórico, cruzar un océano y permanecer enterrado, olvidado bajo tierra durante generaciones, añade un elemento de asombro que desafía la lógica. Es como si la historia misma hubiera decidido jugar una broma, dejando que un testimonio tangible del Imperio Romano descansara silenciosamente en un jardín estadounidense, ignorado hasta que la casualidad lo rescatara. La segunda hipótesis planteada por los investigadores se centraba en el contexto del siglo XX, especialmente en torno a las guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia y gran parte de Europa experimentaron saqueos, destrucciones y desplazamientos masivos de artefactos y objetos históricos. Muchas piezas romanas desaparecieron de museos, colecciones privadas y sitios arqueológicos, trasladadas a manos de particulares o mercaderes internacionales, muchas veces sin registro legal. La lápida de Sextus Congenius Verus pudo haber sido transportada a Estados Unidos en ese contexto, parte de un lote de objetos que cambiaron de continente y de propietario varias veces. Cada transacción, cada traslado, incrementaba el misterio. ¿Quién la compró primero? ¿Qué camino siguió? ¿Cuántas personas la tocaron, la observaron y la consideraron simplemente un objeto decorativo sin imaginar la historia que contenía? Cada posibilidad nos recuerda que la historia de los objetos puede ser tan compleja y fragmentada como la propia historia humana, y que incluso un objeto auténtico puede desaparecer durante décadas, reapareciendo finalmente en el lugar más inesperado. El hecho de que esta lápida, un epitafio funerario romano, terminara en un jardín estadounidense, nos invita a reflexionar sobre el significado de los objetos históricos y sobre cómo su viaje a veces se vuelve tan interesante como la historia que representan. No se trata solo de un objeto de mármol con inscripciones antiguas, es un testimonio de la vida de un hombre, de la disciplina de la flota romana, de la devoción familiar y del respeto hacia los muertos. Su traslado, aunque envuelto en misterio, demuestra cómo el pasado puede atravesar continentes, culturas y siglos, conectando lo aparentemente imposible: Roma y Estados Unidos, Mediterráneo y América, vida antigua y modernidad. Nos recuerda que la historia no es un registro estático, sino un flujo continuo de sucesos, decisiones, accidentes y descubrimientos. Cada hallazgo de este tipo nos obliga a cuestionarnos cuántos secretos y relatos perdidos yacen aún bajo tierra, esperando el momento en que alguien, por curiosidad o casualidad, los saque a la luz, transformando nuestra comprensión de la memoria humana, del tiempo y de la conexión entre civilizaciones, que a la primera vista parecen estar separadas por siglos y océanos enteros. Capítulo 5. Repatriación y reflexiones finales. Tras meses de investigación, confirmación de autenticidad y coordinación entre autoridades, la decisión fue clara. La lápida debía regresar a Italia, a su contexto histórico y cultural original. Colaborando con el Museo de Civitavecchia y las autoridades estadounidenses, se organizó su traslado para garantizar que llegara en perfecto estado. La repatriación de la lápida no era simplemente un acto de protocolo, sino un reconocimiento de la importancia de devolver los objetos culturales a sus raíces, de permitir que la memoria de quienes vivieron hace siglos pueda ser preservada en el lugar que corresponde. A través de este proceso, se comprendió que los artefactos no solo representan historia, sino también identidad cultural, patrimonio colectivo y conexiones entre generaciones que trascienden fronteras geográficas y temporales. La lápida, que había viajado inadvertidamente a un jardín en Nueva Orleans, ahora regresaba a un espacio donde podría ser apreciada y contextualizada, donde su historia podría integrarse al relato más amplio del Imperio Romano y de quienes vivieron en él. Este regreso no solo devolvía un objeto a su lugar, sino que también cerraba un ciclo que comenzó hace casi 2000 años, conectando un pasado remoto con nuestro presente contemporáneo y recordándonos que los objetos tienen vidas propias.
destinos inciertos y la capacidad de enseñarnos incluso siglos después de su creación. Pero más allá de la logística y la repatriación, el hallazgo de la lápida romana en Nueva Orleans ofrece lecciones profundas sobre cómo entendemos la historia y la memoria. Cada piedra, cada inscripción, cada objeto del pasado transporta consigo una narrativa que espera ser escuchada. La historia de Sextus Comgenius Verus, un veterano de la flota romana, atravesando mares y siglos hasta aparecer en Estados Unidos, nos invita a reflexionar sobre la manera en que el tiempo y la geografía pueden transformar la percepción de los objetos. Nos recuerda que la historia no se limita a los libros ni a los museos. Está viva, viajando, escondida, esperando que alguien la descubra. Este hallazgo nos obliga a pensar en los millones de artefactos que podrían estar dispersos por el mundo, en manos de coleccionistas o enterrados bajo jardines, patios y ciudades, esperando que la curiosidad humana los saque a la luz. Cada objeto rescatado del olvido es una ventana hacia una época pasada, una oportunidad para comprender mejor la vida, las culturas y los valores de quienes nos precedieron. Finalmente, el hallazgo de la lápida romana en Nueva Orleans nos invita a contemplar la conexión entre el pasado y el presente, entre culturas separadas por océanos y milenios. La historia de este objeto no es solo la de un hombre que vivió hace casi 2000 años. Es también la nuestra, la de quienes lo descubrieron, lo estudiaron y lo preservaron. Es un recordatorio de que la memoria, la historia y la curiosidad humana son fuerzas que pueden viajar más lejos que cualquier ejército o imperio, capaces de conectar lo aparentemente imposible. Roma y Estados Unidos, antigüedad y modernidad, olvido y descubrimiento. La lápida de Sextus Comgenius Verus no solo volvió a su hogar, sino que nos dejó un legado invaluable. La certeza de que el pasado siempre puede sorprendernos, enseñarnos y recordarnos que la historia es en última instancia un puente que nos une con quienes vinieron antes, con historias que cruzan tiempo y espacio y que a veces simplemente aparecen donde menos lo esperamos, cambiando para siempre nuestra manera de mirar el mundo y el tiempo que habitamos. Soy Basilio y así termina nuestra historia de hoy, la de Sextus Comgenius Verus, un veterano romano cuya memoria viajó siglos y océanos para aparecer en un jardín de Nueva Orleans. Un hallazgo que nos recuerda que el pasado siempre puede sorprendernos donde menos lo esperamos. Si te fascinó este misterio, suscríbete y activa la campanita para acompañarme en próximos viajes al pasado. Déjame un comentario contándome qué te sorprendió más o qué misterio antiguo quieres descubrir. Recuerda, la historia siempre está viva, esperando ser redescubierta.